Latinoamérica Fantástica. Juntémonos a webinear con la profe Andrea, el profe Daniel, la profe Camila y el profe Oscar. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto webinar de Latinoamérica Fantástica. Queridos webinaristas, ¿cómo están? Muy bien. Hola, muy bien, gracias. Saludo a toda la gente que te está viendo. El día de hoy vamos a abordar un texto, un cuento de un escritor mexicano muy famoso llamado Juan Rulfo. El cuento No oyes ladrar los perros. En este webinar vamos a abordar distintas temáticas, distintos símbolos, elementos de la narración, pero antes de eso queríamos dedicar unos minutos para agradecerle a la profesora Andrea Jeftanovich el cariño y el amor con el que nos mandó los comentarios sobre Restos de Carnaval de Clarice Lispector. Así que profesora Jeftanovich, muchas gracias por su participación en nuestro webinar. Para comenzar, darles algunos antecedentes de este escritor mexicano llamado Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nacido en el año 1917 en México, hijo de un campesino, pero ¿saben qué, chicos? Quedó huérfano a los 7 años de su padre y 4 años después quedó huérfano de su madre. Pasó por un colegio donde no lo pasó muy bien, pero siempre le fue llamando la atención la literatura y la escritura, siendo desde joven un muy buen escritor. Fue guionista y fotógrafo también, y lo que él nos narra en parte de su obra habitualmente son las tradiciones cristianas e indígenas, las creencias de los pueblos y las contradicciones y los problemas sociales que se vivían en México post-Revolución Mexicana del año 1910, en un clima de corrupción, de violencia, de mucha miseria social. Él publicaba sus libros principalmente en algunas revistas, sus cuentos, y escribió 2 libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. El libro que vamos a abordar hoy día, el cuento, perdón, que vamos a trabajar hoy día, está dentro del texto El Llano en Llamas. No sé si podemos decir algo breve respecto del Llano en Llamas. Camila, ¿tú tenías un comentario respecto de eso? Sí, que el Llano en Llamas, ya el título de esta selección de cuentos nos evoca un lugar seco, pero que está ardiendo, y esa idea del arde tiene que ver, del arder tiene que ver con una metáfora de toda la indignación, el malestar que había en los campesinos mexicanos durante el contexto de producción en que surgió esta selección de cuentos. Por lo tanto, este es un imperdible el que vamos a ver hoy día, ¿no? Un imperdible de todas maneras. Entonces, para comenzar con nuestro webinar del día de hoy, vamos a empezar nuestra sección. Te cuento. Te cuento el cuento. Y para comenzar, les queremos dejar un breve audio de este cuento en palabras del propio escritor. Los invitamos a escuchar y a estremecerse con esta lectura que nos hace el propio Juan Rulfo. Se llama No oyes ladrar los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a asaltante de caminos, ¿no? Y entonces alguien le ayuda a echárselo a los hombros y va con él hacia un lugar para que lo curen de sus heridas. Como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo, él dice: tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio.
La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Potente, ¿no? Buena, buena, buena. Potente. Ojalá que la hayan disfrutado ahí en la casa la gente, ¿no? Daniel, algo nos dice la voz de Juan Rulfo. Sí, nos dice mucho, ¿no? Cuando lee el autor, nos pone ahí enfrente a una ambientación, ¿no? Que Camila dice de esta sequedad, ¿no? Entonces es distinto cuando escuchamos la voz de Juan Rulfo y cuando leemos nosotros. Hay ahí algunas distinciones, entonces cuando lo escuchamos nos lleva a esta ambientación muy buena. Bien. Eh, Para comenzar, queríamos invitar a Oscar a que nos lea un párrafo que nos va a invitar a una reflexión muy profunda. Y aquí también invitarles a ustedes, queridos espectadores y espectadoras, a que pongan atención en esto, porque yo creo que el tema del que vamos a abordar ahora nos llega a todos, porque tiene que ver con algo muy importante que tiene que ver, bueno, ¿para qué lo voy a decir? Oscar, por favor, dice así. deleítenos. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo habían traído desde entonces. Oye, el fragmento que nos presenta acá, el primer fragmento que vamos a trabajar, de Juan Rulfo, nos habla un poquito de una situación bien compleja que vemos constantemente, no solamente lo vemos acá, no lo vemos nosotros en este cuento, sino que lo podemos ver siempre en distintas perspectivas, y a mí me gustaría englobarlo en una sola frase. El padre es padre para siempre. ¿A qué me refiero yo con esto? A que básicamente nos encontramos con un personaje cargando a su hijo, que mal herido, tiene peligro de muerte. El problema de esto es que el padre no está muy contento en este caso, porque el hijo no es que se haya portado muy bien, que digamos. No se dedicaba mucho a las cosas buenas de la vida, sino que andaba de cuatrero, andaba de ladrón, andaba asaltando. Sin embargo, el padre es padre para siempre. Y a pesar de que a veces se avergüenza y a veces reprocha a su hijo, durante todo el cuento de hecho, él no lo va a dejar morir y lo carga a sus hombros y camina para tratar de salvarle la vida y tratar de alejarlo de su destino, de ese destino que él mismo eligió, el destino de ser el ladrón, de ser el cuatrero, de ser el bandido del pueblo. No sé si ustedes le pueden colaborar con algo, mis queridos compañeros y compañeras. Hay ahí ya una imagen muy fuerte que ya vamos a desarrollar, que es esta parte del cuerpo, las espaldas. Tiene una significación importante. Si son las espaldas, algo se va a mirar hacia atrás también, y es algo que se va a desarrollar, y después vamos a comentar sobre ello, ¿no? Entonces, esta parte del cuerpo, cuando está en el cuento, la parte de atrás, ahí es posible que pensemos en algún pasado que se desarrolle y comentemos sobre eso después. Pero claro que sí, pues. Porque, Sí. porque esto que dice Dan, del tema de la espalda y todo, también tiene que ver con el peso que va sobre sus hombros. Es un peso que no es un peso físico solamente, po. Es ese peso de la historia, del tiempo. ¿Cierto, Cami? Sí, eso mismo iba a mencionar, que el narrador en este fragmento logra transmitir la importancia del tiempo, de esta carga desde hace mucho antes de lo que nos está contando el narrador, porque dice que mucho rato antes le habían ayudado a cargar a este hijo. Y en ese sentido me atrevería a decir que es un relato sumamente desgarrador, porque vemos la figura de un hombre anciano, por todas las descripciones que hace de sus huesos, ¿cierto? Que apenas va con este peso, ¿sí?
y él sin duda se ha jactado en más de una oportunidad a lo largo del cuento de haber sido un padre presente, un padre con el que podía contar este hijo. Entonces en ese sentido hay una ingratitud, hay un malestar, hay una injusticia que está ocurriendo con este padre, y eso sin duda duele mucho. Claro que sí, pues. Y ese dolor es tan terrible porque él sabe que su hijo no ha sido el mejor hijo, sabe que su hijo lo dejó abandonado, sabe que su hijo ni siquiera pensó en ellos cuando andaba en sus fechorías, y sin embargo ahí está, caminando por uno de los lugares más secos de México, caminando con un cuerpo al hombro que casi no se puede sostener por sí mismo, con sus huesos viejos, y sin embargo sigue ahí, porque el padre siempre es padre. Además que la forma en que lo relata, ¿sí o no, Andrea? Es como fuerte la forma en que lo relata el narrador. Sí, este narrador omnisciente que es capaz de tomar desde la focalización cero, ¿no? De tomar la perspectiva y narrarla, te compenetra en su relato, o sea, uno lo siente propio. A mí eso me llama mucho la atención lo que consigue Rulfo con su pluma, que toma la descripción como si fuese un narrador testigo, pero en el fondo está ahí con los personajes y te lo está narrando de una manera en que uno se dice, oh, ¿cómo habré sido yo con mi padre? Yo creo que te invita la figura, esta escena, uno también se cuestiona como hijo cómo habrá sido con sus padres. Y para el padre también lo que significa el ser padre para siempre. En una sociedad mexicana, por lo demás, donde la figura del varón es sumamente importante. Así que bien, yo creo que hay muchos puntitos, yumbitos, como decían antes, a Juan Rulfo. Sí, y se trabaja un tópico que también se trabaja en la literatura chilena, que lo trabaja Manuel Rojas, que es la idea de tener un familiar que es ladrón. Manuel Rojas trabaja hijo de ladrón, y acá tenemos al hijo que es un ladrón. Entonces eso sin duda tiene una carga emocional, física para el padre. No, y ojo con eso, que no es una historia poco común tampoco, ojo. Que si nosotros vamos mirando y vamos recopilando en nuestra vivencia, en nuestra memoria, yo por lo menos, las personas aquí saben, yo crecí en Puente Alto, que no es un lugar que digamos muy seguro para la gente, que muchas veces la gente de 14, 15, un poquito más, un poquito menos, se va metiendo en este rollo, po. Y va viendo uno muchas veces que la gente se empieza a dedicar al robo, se empieza a dedicar a las drogas, etcétera. Y muchas veces en esos momentos lo consideran, pero ya cuando uno es más viejo, a la edad que ya tengo, que es un poquito más viejo de lo que era en ese tiempo, yo me acuerdo de los papás, de las mamás de mis amigos, de las personas que yo conocía en ese tiempo, y el sufrimiento era enorme. Yo me acuerdo una vez a un amigo, en una trifulca de equipo, lo golpearon y lo dejaron muy mal herido. Y la mamá que le había dicho toda la vida que eso le podía pasar, fue la que estuvo ahí cuidándolo, la que estuvo ahí. El papá ya estaba jubilado, era el que tenía que llevar todas las cosas a la pieza, porque el tipo no se podía ni mover. Entonces, esta figura, esta paternidad, esta maternidad, de aquellos padres que también sienten un poco el fracaso, porque ven en su hijo una proyección que finalmente no pudo ser. Es súper Oye, complejo Oscar, todo eso. Dígame, ¿no? y también creo que podemos pensar en este protagonismo del espacio, de la ambientación ahí, porque si el hijo tiene también este histórico y estas características, es un hijo que vive en esta llanura, ¿no? Entonces ahí este espacio es casi un protagonista, no que el espacio genera personas de determinada forma, no que determine, no, pero que tiene que ver también con esas características. Es importante algo pensar así, ¿no? Claro, Claro. yo me atrevería a decir que el espacio físico no determina necesariamente eso, pero Claro. sí el espacio social, un espacio social invadido por la pobreza, y esto sin ser prejuiciosa, es un lugar donde prolifera por distintas razones y necesidades, que podríamos justificar o no, prolifera la delincuencia, y eso es lo que ocurre en este contexto. Es finalmente el abandono de la tribu.
como ese proverbio africano que dice que un niño que no recibe el abrazo de su tribu va a volver de grande a quemarla para buscar el calor que se le negó. Entonces, la violencia sistemática y estructural, que la podemos ver a lo largo de Latinoamérica, y de todos los relatos latinoamericanos, tiene que ver con eso, con una deprivación, con una negación de la justicia social, que finalmente se ve reflejada en distintos tipos de violencia, y que también las personas la hacen propia como formas de relacionarse, ¿no? Camila, creo que es importante que nos leas un siguiente fragmento que queremos analizar con ustedes, y que me parece que también es muy importante, porque si ya hablamos del padre, bueno, aquí también habrá alguna madre, ¿no? Entonces, Camila, Así no es. sé si nos podrás leer, por favor. Claro que sí. Dice, la luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto lo hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre. Aquí hay dos elementos que están directamente vinculados con la feminidad y con la maternidad, que es la luna, que va acompañando. La luna siempre representa y simboliza lo femenino en la literatura, en la poesía y en distintas culturas, ¿sí? Y Es un en símbolo. Latinoamérica también. Así es. Y también está esta mención de la madre, de la madre como alguien sumamente importante para el padre. Y ahí es donde se establece un vínculo súper interesante entre madre, hijo, padre, que de alguna manera la fidelidad de cuidar, de preocuparse de este hijo que el mismo padre ha maldecido, porque finalmente es un delincuente que no tiene valoración hacia la vida de él o de otras personas, así como completamente enajenado de sí, lo cual es muy triste y se da mucho en Latinoamérica. Curiosamente, un lugar que estaba lleno de culturas donde había una gran valoración y respeto hacia las personas, después de el colonialismo español y la conquista, se fueron perdiendo también esas raíces producto de todas estas heridas que quedaron en Latinoamérica, entre esas la pobreza, ¿cierto? Que no es solo algo que se da en México. Pero volviendo al asunto de este símbolo, la madre, tanto la madre de Ignacio, este tipo que va en los hombros de su padre, tanto la madre de Ignacio como la luna, ¿sí? Van marcando el tiempo, porque en la medida que avanza la noche, la luna se pone más luminosa, empieza a desaparecer también, y también está el recuerdo de la madre, y pareciera que ahí hay un marco de tiempo, un marcador temporal, perdón, hacia atrás. Entonces, la madre es una antelación, un pasado, y también es una proyección, ¿sí? Ahí es un pilar fundamental a pesar de su ausencia, lo cual es muy bonito desde la perspectiva del padre. Sí, respecto de lo que dices tú, bueno, la luna evidentemente es como un símbolo muy importante que además los acompaña, simbólicamente lo acompaña, porque este es un viaje que se realiza de noche, y va la luna iluminando el llano, mientras el padre va cargando a su hijo, y por lo tanto hay como una presencia simbólica ahí que es sumamente importante, porque el padre a la vez le va un poco recriminando al hijo el cómo se ha portado, el que ha sido un mal hijo, y le dice, y lo hago solo por su difunta madre. Aunque en esas palabras también hay como una especie de recelo, de resentimiento, que igual demuestra de alguna forma un afecto por el hijo, pero principalmente el respeto por la madre. Y recordar que en Latinoamérica una de las características que tenemos en nuestro continente es que la mamita es sagrada, po. No te tocan la mamá, po. Entonces, ese es un elemento muy importante que tenemos que rescatar también en esta narración, que si bien la mamá no es una figura explícita, es una figura que está latente, y que esa latencia es la que le da un sentido muy profundo al texto para la interpretación, un elemento que hay que considerar ahí, y también como un marcador temporal, porque es el viaje que se realiza de noche.
para llegar, porque finalmente, digámoslo, el papá va con su hijo cargándolo en la espalda, buscando un médico en una ciudad lejana, Tonaya, para que le pueda salvar la vida a este hijo, pero lo hace porque fue el compromiso con su difunta señora. Oye, igual eso nos habla un poquito de la desposesión, ¿no te parece? ¿Cómo tenés que caminar tantos kilómetros y kilómetros para llegar a un centro asistencial? Más encima, con todo este peso al hombro. Es bien interesante en este caso porque la luna va acompañando el viaje, pero al mismo tiempo va cambiando de color. Comienza con un tono rojizo, ¿cierto? Que nos indica el ocaso, el atardecer. Y finalmente cuando vamos llegando ya al pueblo, ya tiene un color diferente. La luna ya plena, casi, casi lista para terminar la noche. Caminó toda la noche para llevar a su hijo hasta la salvación. Un hijo que por lo demás, dice el padre en algún momento, hubiese sido el culpable de la muerte de su madre si es que ésta no hubiera muerto anteriormente, por todas las fechorías que comete. Él se lo recrimina, le dice, el hijo que iba a nacer se llevó a tu madre, pero si no, hubiera sido tú el que lo hubiera matado, por cómo te portabas. Entonces, la figura de la luna es súper interesante porque también está dentro del relato del papá. El relato siempre hablando de la mamá, mientras que la luna, esta figura femenina, que puede ser también la madre que la acompaña, enfocándose allí, acompañando, recordándole al padre un poco la promesa que le hizo. Entonces, igual es interesante mirarlo desde ahí. Perdona, Oscar, pero creo que también es posible pensar la luna como un símbolo de la muerte, ¿no? Porque igual la luna cuando se acerca es cuando la madre también se acerca al discurso del padre. Y la luna se acerca con la noche igual. La noche oscurece, ¿no? Y la muerte empieza a encaminarse en la narrativa, en la narración. Incluso en Lorca, la luna es un símbolo de la muerte, ¿no? Entonces ahí también podemos pensar, además de todo eso que estamos diciendo, sobre esta cuestión de la luna y su relación simbólica con la muerte específicamente, ¿no? Claro, Claro. de hecho se habla, hay algunas canciones que hablan de cuando muere la noche, ¿cierto? Y tiene que ver con eso, cuando ya la luna no está. Ujú. Exacto. Bueno, queríamos darle el paso a Daniel, porque Daniel también nos tiene un fragmento para compartir, que también nos Sí. habla de marcas temporales, de espacios que son dignos de analizar en este relato. Daniel, ¿nos puedes acompañar con la lectura? Claro, claro, por supuesto. Pero al menos debía de oír si ladran los perros. Ah, por oír, dame agua. Aquí no hay agua, no hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Bueno, nuevamente un comentario que a mí me parece importante. Siempre en los cuentos es pensar en el campo semántico nuevamente, ¿no? Porque aquí si hablamos de la memoria tenemos dos términos fundamentales, ¿no? Uno, volver. Entonces cuando hay este término ahí, cuando hay esta palabra, tenemos una relación con un pasado. Y el otro que estaba ahí, a ver, me acuerdo, claro, ¿no? Entonces ahí la palabra explícita, ¿no? Me acuerdo cuando naciste. Y ahí empieza a hacer una relación con el pasado, con la infancia de este niño, ¿no? Entonces ahí es muy importante para que pensemos. Acá hay otro término y voy a hacer ahora una relación con nuestra literatura acá en Brasil, ¿no? Porque ahí cuando habla que hay más que piedras, ¿no? Entonces quiero solo leerles un fragmento, 2 versos o 3 de un poeta
Drummond, que ya les comenté acá una vez, y tiene un poema muy famoso del modernismo brasileño y nos dice: nunca me voy a olvidar de este acontecimiento en la vida de mis retinas tan cansadas. Nunca me voy a olvidar que en medio del camino había una piedra en medio del camino. En medio del camino había una piedra. Entonces ahí, en esta ambientación, ¿no?, de Llano en Llamas, igual hay una piedra, igual hay este obstáculo, igual hay un camino que no se puede pasar tranquilamente. Hay un camino difuso, hay un camino difícil, y es este camino que el padre sigue con este hijo, ¿no? Entonces, claro, no sé si podríamos decir que Rulfo pensó en Drummond, porque Drummond hizo el poema en los años 30, pero es importante que el intertexto no se da solo porque un autor piensa en otro, pero nosotros lectores podemos establecer un contexto, una relación intertextual. Y ahí, cuando ve este elemento, la piedra en este camino de estos dos personajes, me acuerdo de este escritor que para nosotros es el poeta más grande en Brasil, ¿no? Entonces, es difícil no comentar sobre él. Un elemento interesante de lo que mencionas tú tiene que ver como con la sequedad. Este espacio donde le dice, dame agua, aquí no hay agua, ¿no? Claro. Si aunque hubiera, no te bajaría. Habla mucho, transmite el cansancio, este peso sobre los hombros del que hablaba Oscar, y me parece que también es un marcador del espacio muy interesante en términos de que no es solamente un espacio que te lo cuentan porque sí, sino que ahí hay una carga simbólica también, porque la sequedad también es como la falta de esperanza, y a la vez que en el cuento le va pidiendo que le avise si no oye ladrar los perros, avísame si no oyes ladrar los perros, y resulta que no oye ladrar los perros, no hay agua, solo va con la luz de la luna, es decir, una adversidad tremenda en este viaje para salvarle la vida al hijo. Oye, y a mí igual me llama la atención la segunda parte de lo que leía Adán, porque igual me deja un poco complejo, porque si tú lo pensáis, o yo me acuerdo, yo veo a mi papá, a mi mamá, siempre hablan de mis recuerdos de infancia, y son recuerdos felices, ¿cachai? Y te los cuentan, y tú cuando eres chico hacías estas cosas, y hacías esta otra, y acá no, pues, acá tanto es el tránsito que ha tenido el padre de la vida de su hijo, tanto le ha afectado, que incluso estos recuerdos que podrían ser felices, terminan siendo recuerdos tristes, porque dentro del contexto en el que están, el hijo está muriendo, el hijo no fue lo que esperaba, el hijo no respondió a la confianza entregada por los padres y finalmente se dedicó a otra cosa. Entonces, todas estas figuras van manchando los recuerdos que tiene el padre de su hijo, que ya no le queda nada más que el compromiso que mencionaba la Andrea con la madre, ¿cierto? Porque como lo dijo anteriormente, él no lo hace por él, lo hace por lo que le prometió a la mamá. Y ahí hay La hay un elemento, lealtad. claro, ahí hay un elemento interesante que podría ser analizado. Sí, a mí me parece que este raconto, o sea, perdón, este flashback, sí, me confundí, este flashback que se encuentra en el cuento tiene que ver con el descontento que tiene el padre. A mí me da la sensación que el padre en algún momento se siente negado por su propio hijo. Primero por el crimen que comete hacia uno de los amigos íntimos del padre. Segundo, porque en algún momento le dice, yo puedo entender que tus amigos sean unos delincuentes, pero usted siempre me tuvo a mí. Entonces, como, date cuenta, soy tu padre. Y aquí empieza a recordar cosas que quizás a nosotros también y a nosotras nos ocurren, que es que no recordamos cómo fue nuestra primera infancia, esos momentos en que nuestros padres y madres tenían que alimentarnos, ver por qué llorábamos, cambiar pañales, cambiar ropa, sacar babero, todas esas cosas que en verdad pareciera que uno ingratamente olvida simplemente, pero que estuvieron ahí. O sea, por algo también hoy en día somos las personas que somos, sanas y salvas, ¿cierto? Pero ahí hay una ingratitud y eso es algo que se replica, ¿no? Que se replica en muchas familias, en las familias chilenas también. Es un drama bastante cotidiano que logró prever
Juan Rulfo en este Acá, cuento. como estamos hablando del boom no latinoamericano, este espacio es un espacio muy común en nuestra literatura, en la literatura brasileña también, la sequedad está muy presente, ¿no? Y así como comenté de un poeta, hay un novelista acá, Graciliano Ramos, que es muy importante, es uno de los más grandes, y su obra cumbre, una de sus obras cumbres, que es Vida Seca, tiene esta ambientación. Entonces ahí tenemos México con el Llano en Llamas, acá también porque es un espacio del sertón brasileño, ¿no? Entonces este espacio que estamos comentando acá es definitivo para estas narrativas acá, de las cuales estamos hablando. Me gustaría que ahora Andrea nos deleitara con su lectura, por favor. Mucho gusto. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio?, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Este fragmento es potentísimo, potentísimo. Es el final del texto, que luego tenemos una sorpresa para ustedes, porque este cuento no puede finalizar de una manera más dolorosa, pero a la vez también redenciosa. Hay este peso del que hablaba Oscar, el peso sobre los hombros, se sale, queda libre, el padre queda libre, pero a esas alturas el hijo ya había muerto. Cuando llega por fin a la ciudad de Tonaya y ya escucha ladrar los perros, el hijo ya había fallecido. Pero ahí hay una especie de redención. ¿A qué nos referimos con redención? Con una liberación del padre, en términos de que se libera de este peso, se libera de esta responsabilidad que es tener un hijo que ha sido malo, por decirlo de alguna forma, y que le fallece en el camino, pero él cumplió con su palabra. Entonces hay una especie de libertad ahí, y más encima coincide un poco con esto de que es una libertad que se da al amanecer. Llegan a la ciudad de Tonaya con el amanecer, la luna ya se fue, y el hijo fallece también. Entonces hay un tema muy importante en ese fragmento que tiene que ver con esta redención, con una resignación también, y también un poco habla de la esperanza del padre. Y ahí yo quería, ya que Daniel nos hizo también un intertexto, yo también quería hacer un intertexto con el Quijote, porque el Quijote de la Mancha, hay una frase clásica que le dice a Sancho, el Quijote le dice a Sancho, dejad que los perros ladren porque es señal de que avanzamos. Y en este caso, en el caso de Juan Rulfo, cuando va narrando esta historia, la esperanza es que ladren los perros, porque que ladren los perros quiere decir que están llegando a su objetivo, que es el médico que están buscando en esta ciudad. Y le pide a Ignacio como última esperanza que vaya arriba, que escuche ladrar los perros, y los perros no ladran hasta que el hijo fallece. Entonces ahí hay una señal de que el padre avanza, sin la carga del hijo. Yo quería comentar eso. No sé si alguno de ustedes quiere comentar brevemente. Claro, nuevamente la cuestión del cuerpo ahí, ¿no? Es fundamental, porque es cuando deja de sentir los dedos, que es cuando se siente libre. Si yo les comenté sobre la cuestión de la espalda, ahí tiene la cuestión de los dedos, y además de todas las partes del cuerpo que emanan los sentidos. Porque si uno escucha es porque tiene alguna parte ahí que va a escuchar. Entonces es importante en los textos literarios que observemos, ¿no?, estas partes, porque ahí los sentidos son fundamentales para lo que está pasando en la narración. Sí, la verdad es que, bueno, yo hablar un poquito más en este último fragmento sería un poco redundar, pero solo me gustaría hacer hincapié en torno a la promesa que habíamos mencionado anteriormente. El padre la cumplió hasta el final, porque como dije al principio, el padre siempre es padre.
se compromete con la madre y ese compromiso lo lleva a cargar a su hijo por horas, semi-muerto. Y esa esperanza es lo que mantiene el viaje, porque el padre a la edad que tiene, con la fuerza o no fuerza que pueda tener, le puede complicar la vida, pero sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, porque sabe que ese peso está asociado a lo que en algún momento le pidió la mamá. Y ve a la luna como el recuerdo de lo que la mamá le pidió, y sigue, como una especie de prueba de redención, ¿cierto? Una prueba de redención digna de un héroe de las novelas clásicas, con héroes como Homero y otros, como Ulises y otros, perdón, escrita por Homero. Entonces, esta carga que lleva, y cuando se la saca, ya logramos completar todo este viaje, esta transformación, y finalmente, sacarse el peso de encima. Con esto me quedo también con la figura del héroe, y con eso cierro para mí. Yo quiero decir dos cosas. La primera, una corrección, que cuando hablamos de Homero no podemos hablar necesariamente de novelas, las novelas son posteriores, ¿ya? Pero yo me iba a referir efectivamente a esto, del sentimiento trágico que hay en este cuento, como lo hay también en los poemas homéricos, ¿sí? Y mucho más no puedo decir, pero no porque vaya a ser redundante, sino porque debo decir que la lectura que hizo Andrea me dejó perpleja. Creo que todavía tengo los pelos de punta porque en verdad es un final súper trágico, terrible, terrible. En verdad, cuentos como estos sirven para dimensionar lo trágico que puede ser la vida. Sí, sin duda. Y para poder transmitirles a ustedes este sentimiento doloroso, este sentimiento trágico que nos invita a una reflexión muy profunda, les vamos a dejar también como en el inicio, con el final narrado en voz de Juan Rulfo. Disfrútenlo. 10 de 10. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. «¿Y tú no los oías, Ignacio?», dijo. «No me baste ni siquiera con esa esperanza». Qué dolorosa la lectura, ¿no? Terrible. Sí. Pero de igual forma no deja por eso de ser real, pues. Es lo más triste en realidad. Ya estamos llegando al final del capítulo del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado profundamente este capítulo como nosotros disfrutamos en hacerlo y en mandárselos también a ustedes. Y para terminar, bueno, Juan Rulfo no solamente tiene este cuento, tiene un montón de historias, un montón de textos escritos que ustedes pueden revisar. Pues yo me gustaría dejarle una recomendación para subir un poquito el ánimo después de esa lectura tan dolorosa un poco. Me gustaría dejarle una recomendación de un cuento que tiene todo lo necesario para que les pueda gustar, que se llama Diles que no me maten, del mismo autor. No les voy a adelantar absolutamente nada de esta lectura, pero les prometo que les va a gustar. No sé si alguien más quisiera recomendar alguna obra. Claro, si quieren saber esta cuestión del espacio ahí, de la pobreza, hay un cuento que es muy fuerte para eso, que es que somos muy pobres. La historia de una vaca, ¿no? Que es la riqueza de una familia y lo que pasa con esta vaca. Entonces, esta sería mi recomendación y para que se pueda complementar la lectura de ustedes, ¿no? Que hicimos hoy. Camila, ¿tú? Sí, yo no sé si con algún cuento de Juan Rulfo podamos subirnos el ánimo, pero lo que sí podemos encontrar es muchos rastros de humanidad y como tal también está la tristeza, estos cuentos desgarradores. A mí me gustaría recomendarles el cuento Nos han dado la tierra,
que tiene que ver con el contexto de la reforma agraria. Y ahí se ponen en evidencia diferencias, desigualdades sociales importantísimas. Andrea. Sí, a mí me gustaría recomendar una novela, me parece, si no me equivoco, es la única novela escrita Así por es. Juan Rulfo, y que a la vez también se hizo película, que es Pedro Páramo. Y se las recomiendo porque es un texto que también nos habla del padre y un poco de la traición del padre. Quizás ahí se podría poner en contradicción lo que nos dice Óscar de que el padre es padre para siempre. Y quizás más de algunos nos podamos sentir identificados, o se pueda sentir identificado con esto de ser guacho. Así que les dejo ahí la recomendación de Pedro Páramo. Está tanto en película como está la novela escrita. Y está el audiolibro. Y el También. audiolibro. Bien, ya estamos acercándonos a nuestro último webinar. No podemos sino adelantar cuál será el próximo cuento que vamos a analizar. Mencionarles que nos toca nuestra escritora, una voz femenina, una voz narrativa femenina, muy importante, y además es chilena. Y es muy importante porque marca un poco también la literatura latinoamericana y la narrativa con una fantasía que realmente también es muy sobrecogedora. En la próxima sesión vamos a analizar el cuento El árbol de María Luisa Bombal. Un imperdible. Realmente. Buenísimo. Oh, pero ya no quiero que estemos en esta parte. Sí. No me gusta esta parte del capítulo. Esta es la peor parte del capítulo. Si habíamos analizado un cuento trágico, terrible, lo que les vamos a comunicar ahora es peor. Para hacer la ambientación, ¿no? De La cosa. tragedia ha llegado a Latinoamérica fantástica. Tenemos una noticia que darle a nuestra audiencia. Esperamos que sea temporal, pero Daniel tiene algo que decirnos. Claro, claro. Bueno, les quiero agradecer por estar aquí compartiendo con ustedes, ¿no? Ya un mes y que estoy aprendiendo mucho, ¿no? Y creo que estamos compartiendo muy bien. Entonces estoy muy feliz. Ahora tengo algunos proyectos acá que tengo que seguir, que son muy fuertes y que ocupan caleta de tiempo. Y por eso que a veces no alcanzo a hacer todo. Y entonces voy a hacer ahí un intervalo con el webinar. Quizás pueda participar en algún momento con ustedes, ¿no? Pero por mientras los dejaré, pero les quiero agradecer. Un gustazo estar con ustedes. Y muy feliz, ¿no? Porque desde acá de Brasil, ¿no? Una voz brasileña y me puedo sentir con ustedes, porque es una cosa que ya habíamos comentado, ¿no? Que a veces uno está en Brasil y no se siente parte de Latinoamérica, o a veces los que están en Hispanoamérica no piensan Brasil como parte de Latinoamérica. Entonces aquí podemos hacer esto de una manera muy orgánica, e incluso leyendo a Clarice, esto me encanta. Entonces muchas gracias. Y nos vemos siempre, claro. Muchas gracias a ti, amigo. Éxito en tus proyectos, Dan. Muchas Sí. gracias. Próximamente tendremos que decirle Doctor Dan, Oh, ¿cierto? no, falta. Así es, No sé. así es. Que te vaya súper bien, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y esperamos que sea algo temporal, porque este realmente hace un gran equipo de discusión, de Sí. debate y de análisis, que esperamos también transmitirle a ustedes, querida audiencia, este sentimiento, este amor por la literatura, este amor por el conocimiento, y dejarles invitados al siguiente webinar. No sabemos si tendremos invitado especial, porque nada podrá suplir la presencia de nuestro querido Daniel, pero veremos cómo seguimos adelante, ¿no? Hay que, como con nuestro Ignacio al hombro. Así que un abrazo. Dame un abrazo gigante. Gracias. Que les vaya Besos súper Camila, bien. besos Andrea, besos Oscar, muchas Besos. gracias. Chao, Besos nos chiquillos, vemos, chiquillas, nos adiós. vemos, ¿ah? Cuídense mucho. Nos vemos. Dejen sus likes.